es importante hablar de salud. Y en la sección de salud de todos los miércoles se encuentra con nosotros el doctor José Luis López Hebreros para hablarnos de cómo andamos con las enfermedades respiratorias y con este frío, cómo hay que cuidarnos. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Joel. Muy bien, con mucho frío nada más, con mucho frío. Ya estaba pronosticado que el clima iba a estar bajando mucho y no era mentira. Está dándose, el día de ayer hubo temperaturas bajo cero, el día de hoy no tanto, pero andaban 3 grados, 6 grados en diferentes lugares de la ciudad. En el valle ha estado bajo cero, entonces esto está muy alarmante. Y lo más alarmante es que esta temperatura se dice que puede durar hasta marzo. Sí. Hasta marzo. Se aproxima un frente frío para este jueves, luego para el 15 y diferentes fríos se vienen. Desgraciadamente nuestro clima que buscamos nosotros es el fresco, el frío, pero desgraciadamente las enfermedades respiratorias, las número 1, siempre nos están afectando, ¿no? Será porque somos nosotros más dados al clima de temperatura cálido, que cuando viene el frío nos pega, y ahorita los hospitales, las consultas privadas, las consultas de institución, están siendo la número 1 las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, el compromiso es hoy ver las enfermedades respiratorias, prevenir enfermedades respiratorias, más que verlas y comentarlas, buscar la forma de cómo prevenir, cómo ayudarle a la población a evitar que estemos enfermando. Hablar de enfermedades respiratorias, hablar de molestias desde la nariz hasta el interior de nuestros pulmones, y los síntomas clásicos de este problema es la secreción nasal, la molestia en la garganta, tos, dolor en el pecho, dolor en los oídos, dolor de espalda, fiebre, malestar de congestión, ronquera. Son muy frecuentes en muchas molestias. Entonces hay muchas enfermedades como pues el resfriado común, la garganta, las amígdalas, la otitis, el asma, y de las complicaciones muy delicadas, tanto en niños menores de 5 años como en adultos mayores de 60, que son las neumonías, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es hablar sobre las complicaciones o sobre las enfermedades más frecuentes que nos están pegando, pero sí muy fuerte, que es saber cómo saber. Es un reto grande para el médico, para el profesional de la salud, saber si es una gripa o un resfriado común, o la influenza que nos pegó en el 2008, 2009 muchísimo, o si es COVID, y que actualmente COVID tiene otras variantes que están pegando muy fuerte, ¿no? Entonces, hablar de gripa, resfriado, es hablar de las molestias que ya comentamos, pero son molestias no tan agresivas y puede durar de 2 a 3 días, si acaso 4 días. Bueno, eso fue una gripa, fue un resfriado común, ¿no? Pero hablar de influenza es hablar de las molestias como gripa, tos, catarro, malestar de la garganta, y dura más tiempo, ¿La influenza es lo que te afecta mucho al pulmón? Sí, influenza es una enfermedad respiratoria causada por el Haemophilus influenza. Hay influencia la H1N1, que fue la que nos pegó mucho en el 2008, 2009, que fue mortal, pero no tanto como COVID-19 en estos 3 años anteriores, ¿no? Influenza dura más tiempo que una gripa o un resfriado común, puede durar entre 4 hasta 7 días, y empieza como una gripa, un catarro, pero empieza a haber fiebre al tercer día, y es una fiebre constante, es una fiebre alta, mayor de 38, entonces llama la atención al paciente y es cuando acude al médico, y para saber, ahora hay que saber si es una influenza o es COVID. Entonces, y mucha gente, doctor, perdón por interrumpirlo, en el caso de la influenza, tienen miedo a ponerse la vacuna porque los efectos son muy fuertes. Sí, se ha visto en los 3 años de COVID que las vacunas que se aplicaron, los refuerzos que se aplicaron, han sido de mucho beneficio. Hay quienes dicen, oye, ¿cuál es la mejor, una o el otro? Cualquiera de ellas es buena, cualquiera de ellas es buena. La duda es, oye doctor, pero yo me puse la vacuna y me puse un refuerzo X y ya llega el refuerzo número 4, el número 3, ¿cuál me pongo? ¿Cuál esté en el momento? Entonces, Influenza ha demostrado a través de estos 13 años de su historia
que el vacunarnos ha ido haciendo que la influenza sea cada vez menos frecuente y sea cada vez menos dañina. Igual en esos 3 años, COVID-19, las vacunas han ayudado a que la inmunidad sea más general y las complicaciones sean menos agresivas. Actualmente en el 21, cuando aparece la variante de Omicron por COVID-19, se comentaba a nivel mundial que era ya la salida de la enfermedad del COVID-19, pero resultó que no, porque en el final del 21 empieza a haber otras variantes del COVID, variantes de Omicron, que cada vez eran más contagiosas, pero menos letales, y había muchas variantes que se veían diferente a COVID, porque actualmente Omicron, las nuevas variantes que ha habido en el mundo, pues hay olfato en el paciente, o sea, el paciente tiene el gusto, huele los alimentos, la condición que en COVID anteriormente se daba y era clásico, tienes COVID, ¿no? Y hacíamos la prueba, pues salía positivo. Claro, hablar de las pruebas de antígeno en sangre o en el hisopado de la nariz, no exime al paciente que pueda hacer COVID porque puede dar negativo, pero hay que seguir en el seguimiento para ver que la evolución vaya a la alta y no se esté complicando, ¿no? Entonces es bueno que nos estemos vacunando, es bueno en el seguimiento. ¿Cuánto tiempo dura COVID normalmente? COVID normalmente actual está durando entre 5 y 7 días. La variante de Omicron se dice que está haciendo como los síntomas menos agresivos, pero como que dura más tiempo. Entonces, la cuestión legal para las labores del paciente se dice que debe tener un reposo de aislamiento, aunque no se haga prueba, pero los síntomas son muy marcados y nos está diciendo que es un Omicron o que es un COVID diferente, pero debe ser mínimo de 7 a 10 días. Y se recomienda, antes decíamos, oye, ya tienes 10 días, hazte la segunda prueba para saber que ya estás negativo. Actualmente se dice que en 10 días ya no es necesario hacer la prueba, porque se ha visto que el paciente sale negativo, pero en la prueba PCR, que es donde se da el seguimiento del desarrollo del virus en sangre, y se encuentra que todavía está presente, pero son presencias inmunológicas de desechos o de información que hay en la célula, pero nos dice que ese paciente ya no contagia, ¿no? Entonces, por eso se dice que en 10 días alguien que se hizo prueba de COVID salió positivo, en 10 días se guarde el aislamiento en casa y podrá irse a sus actividades. Tanto gripa como influenza, como el COVID o las variantes nuevas de Omicron, las recomendaciones básicas siguen siendo las mismas, y se está viendo que aprendimos mucho en estos 3 años, pero como que en lo que pasó el problema fuerte, se nos olvidaron los cuidados de prevención, que era quedarse en casa si tenías una gripe, un resfriado fuerte, y máxime si era COVID, y si saludar de mano a distancia, si ibas a un lugar encerrado con más personas, con el cubreboca, lugares cerrados, no mucho tiempo de permanencia. Todo eso lo olvidamos muy rápido, pero actualmente la recomendación por la Organización Mundial de la Salud es seguir con esa prevención. Alguien que trae gripa, tos, catarro, 2 días, 3 días, fiebre, hay que ir al médico. Hay que ir al médico y el médico con su experiencia nos va a decir si sea necesario hacer una prueba para saber si esto es una influenza o para saber si es COVID. Y los tratamientos actualmente han cambiado mucho. Entonces el tratamiento básico es corregir los síntomas, quedarse en casa, tomar muchos líquidos, que líquidos sean más de vitamina C, muchos cítricos. Aún en casa con la familia, usar el cubreboca, no salir hasta pasado los 7 días o los 10 días si los síntomas ya no están presentes. Se dice que si las molestias fueron tan fuertes y la fiebre es tan fuerte y ya no hay fiebre en 24 o en 48 horas, esa persona puede salir a sus actividades.
siempre con el cubreboca, ¿no? Muy bien, doctor, excelente información la que nos comparte, muy valioso todo lo que nos dice. Yo me quedo con esta situación: en cuanto tengamos síntomas, acudir al médico. Exacto. Para evitar la propagación de estos virus aquí en nuestra región, porque uno llega al trabajo enfermo y enferma a todos, en la casa igual, y hay que aplicar las medidas. Por algo se hicieron esas medidas para evitar el COVID, el cubrebocas, la sana distancia, tomar mucho líquido, mucho vitamina C. Pues ahí están las recomendaciones para todos ustedes, público, que el doctor muy amablemente viene y nos las comparte. Gracias, doctor. Muy bien, quisiera hacer una aclaración. Así como en el tiempo del calor decíamos no salir después de las 10 y guardarse hasta las 3, 4, 5 de la tarde, pues igual en el frío es no salir a actividades. Si no tenemos mucho que hacer fuera, no salir en las horas pico de este frío tan intenso. Entonces, cuidarse del frío, protegerse, porque el frío es el factor número 1 para contagiarnos de alguna enfermedad respiratoria. Eso sería. Y lo otro, cualquier molestia, así como lo hicimos también en COVID, que por teléfono estuvimos recibiendo muchas consultas, muchas asesorías, igual también no salir. Y si es un paciente menor de 5 años, que es muy frecuente enfermedades delicadas, o en un paciente mayor de 60 años, tener mucho cuidado con ellos. Muy bien, doctor, ¿dónde lo encontramos? Nosotros estamos para atenderlos en Clínica y Farmacia Guadalupe, en la colonia Municipio Libre, al sector sur de la ciudad. Estamos desde la mañana y la tarde, y estamos en el teléfono en el 6441-109742. Con mucho gusto les atendemos por vía telefónica o previa cita para atenderlos, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, muy amable, y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias. Pues. Gracias al doctor José Luis López Cebreros, y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del arte en los niños y jóvenes.